Excusa 5. No tengo estudios suficientes. Fuera de algunas excepciones, Paul John Getty, que se recibió de Oxford, la prestigiosa universidad inglesa, los hombres ricos cuyas vidas hemos estudiado no contaron con el beneficio de un alto nivel de educación. Incluso la mayoría fueron, entre comillas, burros en la escuela. Algunos alimentaban una verdadera aversión por los colegios y las universidades. Aversión que no se apaciguó ni siquiera en la adultez. Hay miles de hombres que llegaron a enriquecerse pese a tener limitados estudios. Por el contrario, y como lo veremos más adelante, si bien no eran instruidos en el sentido tradicional de la palabra, sí conocían a fondo la rama de actividad en la que hicieron su fortuna. Ya volveremos sobre esta distinción capital. Paralelamente a la falta de estudios, a menudo se invoca la ausencia de talento o el sentido de no ser lo bastante inteligente. A todos estos pensamientos hay que combatirlos con todo vigor. Todo el mundo tiene al menos un talento, una pasión o un hobby que puede tornarse lucrativo si se lo utiliza de la manera correcta. En cuanto a su potencial intelectual, no cometa nunca el error infinitamente perjudicial, es el error más costoso que puede cometer, de creer que usted no es lo bastante inteligente. Simplemente no sabe utilizar adecuadamente su inteligencia. Cada ser humano dispone de un potencial considerable, aunque en general no lo explota más que en su ínfima parte. Los hombres que se hicieron ricos aprendieron a utilizar sus poderes interiores. Sobre todo, aprendieron a utilizar una capacidad accesible a todos. En su obra, Los Hacedores de Dinero, Dominic Fisher se muestra de nuestro mismo parecer en cuanto a las facultades intelectuales de los triunfadores. Dice, y cito, «Tal vez por modestia, ninguno pretende poseer una inteligencia superior, ni se describe como un superdotado a quien solo la fatalidad le ha impedido convertirse en un genio universal. Ninguno pretende disponer de esa inteligencia metódica que va de la mano con el rigor intelectual aprendido de las universidades para explicar su éxito. Pero todos se refieren a una calidad de percepción más instintiva, más racional, la intuición». En el libro Lo que no enseñan en la Facultad de Comercio de Harvard, Mark McCormack relata la siguiente anécdota, que además de ser divertida, es muy instructiva y sin duda sabrá quitar complejos a muchas personas. Cita: «Se trata de la historia de dos amigos que se encuentran en la calle después de no verse durante 25 años. Uno, primero de su promoción, era subdirector de la sucursal de un banco. El otro, cuya inteligencia no maravillaba a nadie, poseía su propia firma y era varias veces millonario. Cuando su amigo le preguntó el secreto de su éxito, le respondió que era muy simple. Compro un producto de $2 y lo vendo a 5. Es asombroso todo el dinero que se puede hacer con un beneficio de $3. Y el autor concluye: «No tengo ningún prejuicio contra la inteligencia, ni siquiera contra los diplomas de estudios superiores, pero todo eso no puede reemplazar el sentido común, la intuición lógica y la sabiduría popular». No se puede decir lo mismo de todos los hombres ricos que hemos estudiado. Algunos tienen una marcada aversión por los diplomas de estudios superiores. Así, Shohiro Honda abandonó la escuela muy temprano, pero más tarde siguió cursos universitarios para perfeccionar ciertos conocimientos. Notemos, sin embargo, que nunca obtuvo un diploma. Se negaba a dar exámenes, pues afirmaba que ya tenía bastante con los exámenes que le hacía pasar su industria. Pero ante sus éxitos espectaculares, uno de sus profesores confesó años después que Honda fue su error pedagógico más grande. Honda parecía no preocuparse en absoluto por los diplomas, de los cuales diría en su autobiografía. Cita: «Un diploma es menos útil que una entrada al cine. Con una entrada al cine, uno puede al menos entrar a la sala y pasar una buena velada, pero con un diploma no se está muy seguro de poder entrar en la vida». Thomas Edison no estudió más que hasta tercer año. Su profesor,
cuyo nombre no fue retenido por la posteridad, estaba absolutamente convencido de que su joven alumno era un ser totalmente desprovisto de inteligencia. Sin embargo, Edison llegó a ser uno de los más grandes inventores de la humanidad. Si se hubiera atendido al juicio de su brillante profesor, no solo su destino no habría sido el mismo, sino tampoco el de toda la humanidad. Y quizás ahora usted estuviera leyendo este libro a la luz de una vela. Edison era cabeza dura y su madre creía en su talento. Por desgracia, no ocurre así con todos. ¿Cuántas personas han echado a perder su vida gracias al comentario injustificado de un profesor, un padre o un mal amigo? En el capítulo siguiente estudiaremos los mecanismos secretos de la mente y veremos cómo podemos recrearnos una imagen totalmente nueva y conforme a nuestras aspiraciones profundas, pues todos pueden desarrollar con facilidad una personalidad de hombre rico. Excusa 6. Hay que tener un talento innato para hacerse rico. Muchas personas se condicionan negativamente y se persuaden de que no tienen lo que hace falta para escapar de la mediocridad de sus condiciones. Además, justifican y por desgracia aceptan su falta de éxito diciendo de que de todos modos han nacido bajo una mala estrella, mientras que otros nacen para ser ricos. La pobreza parece una tradición en su familia, por no decir un atavismo, un rasgo que se hereda de una generación a otra, como el color de ojos o de pelo. En defensa de esta gente, hay que decir que a veces es más difícil imaginar que un día se será rico cuando uno está inmerso en un medio muy modesto. La imagen que uno se hace de sí mismo y de la vida en general está teñida de pesimismo. Los modelos que nos rodean no son siempre muy inspiradores, a menos que nos sirvan de empujón para ir en la dirección contraria. Y sin embargo, muchos hombres ricos han salido de familias muy pobres. Solo hay que pensar en el destino de uno de los actores más ricos de la historia, Charles Chaplin, que pasó su infancia vagabundeando miserablemente por las calles de Londres. La humillación de la pobreza y el contacto precoz con las duras realidades de la vida fueron en su caso una palanca sumamente poderosa. En muchas vidas ha intervenido eso que se llama la frustración creadora, sobre la que tendremos ocasión de volver. La actitud para hacer dinero no es una disposición innata, se adquiere, se aprende. El hombre más rico del mundo en una época, John Paul Getty, hace una fuerte aclaración a este respecto en su obra Cómo ser un ejecutivo de éxito, de la cual le ofrecemos la traducción más fiel posible. No me entiendan mal, no busco de ningún modo decir que nacemos hombres de negocios en lugar de convertirnos en hombres de negocios. Sería la última persona en el mundo en promover una teoría semejante, pues mi propio ejemplo y mi experiencia me indican que lo más probable es que lo cierto sea lo contrario. Yo no fui en absoluto un hombre de negocios nato. Más bien, es cierto lo contrario. Yo no manifesté deseos precoces, ni energía, ni talento para ser un hombre de negocios. Esta confesión resulta algo sorprendente en la boca de un hombre destinado a convertirse en el más rico del mundo. El tono de sinceridad es innegable, no se percibe en él ninguna coquetería o falta modestia. La lección que todos deben sacar de esta confesión es la siguiente. Si el hombre más rico del mundo confiesa no haber tenido ninguna disposición innata para hacer fortuna, entonces esta falta de talento inicial no puede resultar de ningún modo perjudicial para nadie. Sí, sin poseer ningún talento al nacer, un hombre ha podido acumular semejante fortuna. Excusa 7. No tengo la energía necesaria. Esta excusa es igualmente frecuente y puede parecer, a primera vista, trágica o insuperable. En efecto, toda acción, toda empresa demanda un mínimo de energía, sobre todo psíquica. Un débil nivel de energía tiene inevitablemente por colorario una débil motivación. Parecería que nos hallamos en presencia de un círculo vicioso del cual es imposible escapar,
pero basta una pequeña chispa inicial para hacer explotar la dinámica mental que duerme en cada ser. La energía de cada ser es prodigiosa, solo que en algunos no se ha despertado. Duerme, sencillamente, esperando a que la estimulen. Esa es la única diferencia entre las personas que triunfan, que atraen el dinero como un verdadero imán, y los que fracasan en todas sus empresas o no conocen más que éxitos apagados. En el próximo capítulo descubriremos los secretos para despertar la energía latente en cada individuo. Descubriremos el arte sutil de cultivar la voluntad, la motivación y la fuerza interior. Todas estas cualidades son mucho más accesibles de lo que usted cree y son muy necesarias, pues todos los hombres cuya vida hemos estudiado aprendieron a desarrollar esas cualidades y las manifestaron hasta el grado más alto. Para tener éxito, para enriquecerse, todo hombre debe de ser energético. El nivel de su enriquecimiento y de su rapidez son directamente proporcionales a su energía. Excusa 8. El miedo al fracaso. De todos los miedos, el miedo al fracaso es sin duda uno de los más poderosos y, por desgracia, uno de los más difundidos. Este miedo paraliza toda acción. Con frecuencia tiene orígenes profundos en aquellos que lo padecen. Los fracasos pasados, una falta de desconfianza inculcada inconscientemente por los padres o un pesimismo generalizado. Este temor, que a veces se expresa claramente, es casi siempre inconsciente y no adquiere máscaras muy sutiles. Así, el sujeto no confesará que también tiene miedo a fracasar en sus tentativas por enriquecerse. Dirá, en cambio, que no hay que soñar a lo grande, que solo los ingenuos creen en tonterías como las que dicen los libros que hablan de la riqueza. Estos individuos, paralizados por el miedo al fracaso y a menudo por el miedo puro y simple, son en general campeones de la excusa. Sin duda lograrían un best-seller si tuvieran un libro titulado ¿Cómo encontrar una buena excusa? Tienen obligaciones familiares, les falta tiempo, ya viven acosados por demasiados problemas en su empleo actual. Si se han quedado sin trabajo, no esperan encontrar uno enseguida, pues hay miles de personas en su situación, con más dotes y una mejor experiencia que ellos. Nunca han tenido una buena oportunidad, nacieron con una mala estrella. Si por lo menos contaran con buenas relaciones, si su patrón notara lo que hacen, si alguien los ayudara a comenzar, si lograran encontrar una buena idea, si no tuvieran tantos apuros económicos, esta lista podría prolongarse casi indefinidamente. Cada una de sus frases es uno de los deplorables síntomas que caracteriza al eterno excusista, enfermedad que traduce de diferentes maneras el devastador miedo al fracaso. Evidentemente, si usted no emprende nada, no se arriesga a sufrir un fracaso, pero tampoco conocerá el éxito, pues el éxito no llega así como un milagro. Siempre es el resultado de una acción o una actitud mental positiva. Por lo general, la gente se hace una mala idea del fracaso. ¿Sabía usted que los 10 hombres más ricos de los que se habla en este libro han sufrido todos el fracaso en uno u otro momento en su vida? ¿Sabía que Thomas Edison tuvo que hacer 10,000 tentativas antes de lograr la lamparita eléctrica? ¿Sabía que Abraham Lincoln fracasó 18 veces antes de llegar a ser presidente de los Estados Unidos? Sin embargo, no crea que estamos haciendo el elogio del fracaso. Todo fracaso puede ser instructivo, al menos si lo acoge en la actitud mental adecuada. Y en toda empresa humana, una parte de fracaso es inevitable. Sin embargo, como ya veremos en el capítulo 2, el fracaso es a menudo resultado de una mala programación mental. ¿Por qué ha fracasado usted hasta ahora? Una de las razones más frecuentes del temor al fracaso, que resulta tan paralizante, es que el sujeto ha fracasado, o al menos ha tenido la impresión de fracaso, en todo lo emprendido hasta determinado momento. Cada nuevo revés ha constituido un esfuerzo del sentimiento del fracaso y ha socavado más la confianza en sí mismo.
Estas experiencias contribuyen en muchos casos a crear una personalidad de perdedor. Pero esta personalidad de perdedor suele originarse en los fracasos, de manera que la causa y el efecto se confunden. El uno lleva al otro, cada uno es el producto del otro. Se comienza por sufrir fracasos. Después se desarrolla una personalidad que fracasa, personalidad que infaliblemente lleva a nuevos fracasos, que a su vez refuerzan esa personalidad de perdedor, que llega a convertirse en una verdadera segunda naturaleza, tan profundamente arraigada que el sujeto que la padece no la advierte, al punto de que llega a creer que la vida es así y que no aporta más que fracasos y frustraciones. Para él, los que no comparten su parecer suelen ser hipócritas o imbéciles, o las muy raras excepciones que confirman esta regla absoluta. Es cierto que en nuestro mundo las fuerzas negativas son poderosas y ejercen un poder obnubilante en la mayoría de la gente. De ahí la desgracia y la pobreza. Pero existe un círculo de gente feliz que controla su destino, los happy few. Y la verdad es que formar parte de ese círculo depende de usted. En cierto modo, esta obra es una iniciación que le permitirá convertirse en miembro integrante del círculo que atrae a su voluntad todas las riquezas de la existencia. ¿Por qué ha fracasado usted hasta ahora? Tal vez porque en el fondo de su ser, en los meandros de su subconsciente, así lo desea. Y si ese es el caso, si no ha logrado el éxito al que tiene derecho, pregúntese si de veras cree poder salir adelante, si no se siente condenado a una suerte de mediocridad permanente. En el capítulo que muestra los caracteres de la mente, aprenderemos a lograr esta introspección. Dicho esto, poco importan los resultados de este análisis, no se preocupe. Lo que tiene que tranquilizar el subconsciente es que ninguna programación es irreversible. Hasta la programación negativa más potente y profunda puede ser transformada. Usted podrá llegar a ser el amo de su mente, el dueño de su destino. Existe en el mundo una ley misteriosa y secreta que no parece sufrir excepción alguna. Cada mente debe tener un amo. Si usted no es el amo de su mente, alguien tomará su lugar y será su amo. Lo mismo ocurre con la vida, con su vida. Si usted no domina su vida, será ella la que lo domine a usted. Y todo dominio proviene de la mente. Entonces la elección depende de usted. Muy pronto tendrá los elementos necesarios para hacerlo. Acabamos de pasar revista a las diferentes razones que por lo general le impiden creer que usted puede enriquecerse. Desde luego hay otras, pero este repertorio no tiene la precisión de ser exhaustivo. No obstante, convénzase de que todas estas razones, tan plausibles, tan serias en apariencia, no son más que pretextos, excusas. Probablemente le sorprendan las resistencias íntimas que encontrará. Existe un motivo bien preciso. Parece haber en cada uno de los seres que no forman parte del círculo de los ganadores un misterioso demonio maléfico que impide percibir las razones del fracaso y la pobreza. Ese demonio no tiene una existencia real. Lejos de nosotros la intención de inclinarnos hacia el lado de la magia. Sin embargo, ciertas personas parecen arrojarse verdaderamente maldiciones al repetirse. Por ejemplo, que no pueden progresar, que no tienen la oportunidad o que seguirán pobres toda la vida. En el capítulo sobre el subconsciente, el poder de las palabras, la fuerza del monólogo interior de la mayoría de la gente quedan claramente demostrados, así como la manera de utilizarlos con buenos fines y para los propios beneficios. Establezca la lista de las excusas que le han impedido triunfar hasta ahora. Lo importante es que sea totalmente honesto con usted mismo. Esta etapa, la primera, es absolutamente esencial. Se trata, de algún modo, de barrer con todas las viejas creencias que lo empujan a pensar que la riqueza no es fácilmente accesible. Como lo dijo Descartes antes de establecer los principios de la filosofía moderna, use la duda sistemática. Es un desbloqueo necesario.
Ahora que ha quitado toda duda de su mente, que cree poder enriquecerse, verá que irá convenciéndose cada vez más a medida que progrese en la lectura. Debe tomar conciencia de otro principio básico. Una vez más, le parecerá banal a primera vista, y quizás se pregunte por qué diablos le proponemos semejantes perogruñas. Pero escuche, no se apresure en sus conclusiones. He aquí el principio. Su situación no mejorará si usted no hace nada. La mayoría de la gente vive pensando, de manera más o menos mágica, que las cosas se arreglarán, que en algún día terminarán los problemas del dinero. Esperan, poco más o menos, un milagro. Tal vez les aumente el sueldo un 5 o 10% si al patrón le va bien. Si se hallan desempleados, esperan vagamente que los vayan a buscar y les ofrezcan el empleo ideal con un montón de dinero. Además de tener ganas de ganar más plata, ¿qué es lo que hace la mayoría de la gente? Algunos piden prestado, lo cual no mejora su situación. Por el contrario, así se hunden más. Otros se muestran pacientes y se ajustan el cinturón. En lugar de adaptar sus ingresos a sus necesidades, adaptan sus necesidades a sus ingresos, por lo general magros. En realidad, comprenderán pronto que no solo pueden, sino que deben hacer todo lo contrario. En lugar de adaptar sus necesidades a sus ingresos, usted puede adaptar sus ingresos a sus necesidades. En lugar de doblegar al mundo según sus deseos, esas personas restringen sus deseos a las limitaciones del mundo. Esta filosofía pasiva y esperatista, siempre se espera un milagro, es característica de muchos destinos. La extraordinaria y constante popularidad de las loterías ¿no es acaso la mejor prueba de esta actitud? Por lo tanto, su situación no mejorará por sí sola. Usted debe actuar. Tome las medidas necesarias y cambie su actitud. No lo olvide, su situación no mejorará por sí sola por arte de magia. Para mejorar su situación económica, para conseguir un empleo si usted está desempleado, para obtener un aumento de sueldo, para doblar rápidamente sus ingresos o para hacerse millonario, y por qué no, archimillonario, es una condición esencial desear ardiamente una mejoría. Esto debe convertirse en eso que algunos autores denominan su obsesión magnífica. Un deseo poderoso ejerce un efecto verdaderamente mágico para atraer dinero. Además, se puede establecer sin vacilación la siguiente ecuación. La rapidez y amplitud del éxito son por lo general directamente proporcionales a la intensidad y la constancia de su deseo. Retenga bien esas dos palabras, intensidad y constancia. Napoleón dijo, lo que se desea ardiamente, constantemente, se lo obtiene siempre. Él sabía lo que decía. Además, todos los grandes hombres han sido ante todo hombres de deseo y voluntad. Su éxito lo han deseado ardiamente, más que cualquier cosa en el mundo. Han hecho de él una suerte de idea fija, hasta que alcanzaron su meta. Poco importaron los obstáculos que encontraron en el camino. Muchas personas fracasan en su tentativa para enriquecerse y, sin embargo, creen desear realmente una mejoría. Es que confunden un anhelo con un deseo. El anhelo es algo mucho más difundido. El anhelo es débil, cambiante y pasivo. No desemboca en una acción concreta. El deseo, en cambio, engendra la acción. No sufre demoras, franquea todos los obstáculos, brinda alas. Si usted no ha fracasado hasta ahora en sus tentativas de enriquecimiento, plantéese la pregunta, ¿no estaré confundiendo deseo con anhelo? Un sabio al que un discípulo preguntó qué debía hacer para alcanzar la sabiduría, lo llevó a la orilla de un río y le sumergió la cabeza al agua. Al cabo de unos segundos, el discípulo comenzó a manifestar señales de agitación, a debilitarse, pues temía ahogarse. Pero el sabio mantuvo la cabeza del discípulo bajo el agua. Este último se debatía cada vez más. El sabio soltó al fin a su discípulo justo antes de que se ahogara y le dijo, cuando estabas abajo en el agua, ¿qué cosa era lo que más deseabas en el mundo?
Respirar, respondió el discípulo. Bien, del mismo modo debes desear la sabiduría. Esta imagen puede aplicarse perfectamente a la riqueza, sobre todo para el que desea volverse rico. La vida nos da aquello que le pedimos sinceramente. Si usted se conforma con una situación mediocre, permanecerá en esa situación. Nadie acudirá milagrosamente en su ayuda para pedirle encontrar $1.000.000 o el empleo ideal. Si usted desea una leve mejoría, no obtendrá más que eso, si eso es lo que obtiene. Muchos millonarios han conocido una infancia difícil. A veces han sufrido una cruel pobreza. Se han sentido humillados por su inferioridad social. Su deseo de salir de eso y de no volver a sufrir jamás la miseria era tan intenso que los ha transportado hacia la cima a la riqueza. La insatisfacción y la frustración de estos seres se tornaron altamente productivas. Lo mismo puede ocurrirle a usted. Además, si lee esta obra es porque no está del todo satisfecho con su situación actual. No hay que avergonzarse de ello, muy por el contrario. En la insatisfacción de toda persona hay una nobleza verdadera y profunda. Solo los imbéciles o los grandes sabios son perfectamente felices. Como nosotros no pertenecemos a ninguno de esos grupos, no hay que tener miedo de dejar traslucir la propia insatisfacción. Es lo más legítimo aspirar a una situación mejor. El deseo que usted lleva en su corazón, el sueño que usted acaricia, forma parte de usted mismo. Es incluso la parte más notable de su ser. Es su ideal. Tampoco tenga vergüenza de su insatisfacción. Ella es el fermento de su sueño, que se convierta a su vez en el fermento de su acción. En nombre de un pretendido racionalismo, de un pseudo-realismo que en el fondo no es más que pasividad, dejadez y derrotismo, muchos seres renuncian muy pronto a sus sueños y a todo lo que les dicta su corazón. A los sueños que uno lleva en el corazón, por lo general, no se les da la oportunidad de realizarse, a causa de todas las razones mencionadas antes. Las excusas sin fundamento real y por nuestra educación, nuestra sociedad entera nos ha habituado a negar nuestros propios deseos profundos. El gran escritor Balzac, que vivió su sueño literario hasta el final, escribió un día esta frase deslumbrante: «Yo formo parte de la oposición que se llama vida». El que ha dejado de soñar, el que ha negado el deseo profundo de su corazón, ha dejado de vivir, está muerto. Que no sea ese su caso. Forme parte usted también de la oposición que se llama vida. Transforme su existencia atreviéndose a vivir los sueños hasta el último y dejándose transportar por las alas poderosas de su deseo. Tal vez esta filosofía le parezca algo ingenua, y de cierta manera admitimos que así es. Pero sin esta ingenuidad, sin esa inocencia del sueño, nada grande se realizará en este mundo. Ford no habría inventado el automóvil, el hombre no volaría, el cine no habría sido creado. La seriedad, la racionalidad, la falta de ingenuidad son el mayor obstáculo para el éxito. Entendamos bien, nosotros no predicamos a favor de la extravagancia y la despreocupación, pero en el origen de todo gran descubrimiento, de todo éxito excepcional, la vida de los 10 hombres más ricos del mundo así lo ha demostrado, hubo un deseo, un sueño. Luego, sí se tornarán necesarios la racionalidad y la seriedad, pero no hay que poner la carretera antes que los bueyes. Hay que comenzar por soñar y escuchar los deseos profundos del corazón. En suma, existen entonces 3 condiciones esenciales para enriquecerse. 1. Creer que uno puede enriquecerse. 2. Tomar conciencia de que nuestra situación no cambiará como por arte de magia si nosotros no hacemos nada. 3. Desear ardiamente una mejoría. Creer, ya lo hemos visto, es la primera condición del éxito. Hay que creer en uno mismo. El poder de la autosugestión es una ayuda preciosa para construir la confianza en sí mismo.
y será de utilidad muy grande cuando llegue el tiempo de creer en un proyecto o en los medios que se utilizarán para enriquecerse. ¿Por qué es necesario creer en su proyecto? Simplemente porque si usted no cree, es poco probable que pueda convencer a otros de que crean en él. Además, raramente el éxito se nos ofrece en una bandeja de plata, y los obstáculos que superan, las dificultades inevitables, los esfuerzos sostenidos, necesitan una buena dosis de fe para llegar al éxito. En sus empresas, en sus proyectos, ya sea que trabaje para otro por su cuenta, usted puede establecer como regla de conducta el siguiente principio. Si usted no cree de veras, íntegramente, no se comprometa. Fracasará tarde o temprano. Hace falta una adhesión total de todo su ser para alcanzar el éxito. Esto no significa que en el proyecto en el que usted no cree sea necesariamente malo, pero si usted no cree realmente, no sabrá movilizar las energías que le harían conocer su éxito. Su conocimiento de las leyes mentales le permitirá además comprender por qué. Cuando usted no cree realmente en un proyecto, el programa al que somete su subconsciente es inequívoco, flojo y a su vez hasta contradictorio. Los resultados serán la imagen misma de su programación. La convicción a medias engendra el éxito a medias, el fracaso a medias. La duda encuentra su manifestación en la mediocridad del resultado. Todos los hombres que han triunfado aprendieron a borrar la duda y manifestaron una excepcional facultad de creer, y esto pese a la opinión de los que los rodeaban. Uno de los más bellos ejemplos de este principio es sin duda el de Henry Ford. Un día soñó con un motor, en el cual los 8 cilindros no formarían más que un solo bloque. Pero todos sus ingenieros concluyeron que ese proyecto era irrealizable, imposible. Hágalo de cualquier manera, insistió Ford. Ford era un testarudo y su fe en su motor, al que llamaría V8, era inquebrantable. Pasó un año y todos los ensayos de los ingenieros resultaban infructuosos. Sin embargo, un día, como por arte de magia, se descubrió la solución de este problema insoluble. Ford tenía razón al creer. Por otra parte, toda su vida es una ilustración del poder de la fe para llegar al éxito.